Mi personaje de investigación es quien está aquí en el podio, el mariscal Toribio Luzuriaga, que fue presidente del departamento de Huaylas desde que San Martín, en 1821, creara el Estatuto Provisional de Huaura, el 12 de febrero de 1821, creando 4 departamentos. Uno de ellos fue el departamento de Huaylas, que agrupaba las provincias de Huaylas, Conchucos, Cajatambo, Huamalíes, Huánuco y posteriormente Panataguas. Entonces, mi tema de investigación es el mariscal Luzuriaga. Y el tema del liceo para su trabajo de investigación en la tesis es precisamente de un personaje huaylino que residió mucho tiempo en Huánuco, el coronel Eduardo Lúcar y Torre. Y en base a ello estamos nosotros en vísperas ya de sustentar nuestras tesis. Probablemente sea a fines de año porque ya ambos tenemos el expedito de nuestras investigaciones. Bueno, repito, ese es el motivo por lo que estamos acá, porque hemos trabajado el aporte de la independencia desde las provincias, ¿no? Y la profesora Susana, me acuerdo mucho cuando yo le decía que mi trabajo va a ser sobre Luzuriaga, me señalaba el hecho fundamental de que tenía que investigar y buscar temas inéditos. Y este señor Luzuriaga tiene 36 bandos que no se han publicado, pero con los que gobernó durante los 8 meses que fue presidente del departamento de Huaylas. Eso es importante porque con la apertura que dio San Martín a los presidentes del departamento es que se pudo conformar una gran base social que luego duró durante estos 4 años. Y esto es lo que estamos trabajando. Y este es el tema del libro que está presentando el liceo en esta tarde, porque es lo que yo llamo el detrás de cámaras de las batallas de Junín y Ayacucho. A Junín y Ayacucho no se llegó así por así. Hubo una preparación. Hemos compartido con él 3 congresos sobre la batalla de Junín. En el último estuvimos con la doctora Aldana y ella me decía, ¿no? Y eso es, tenemos que conversarlo ahora. Primera vez que escucho de que había un lugar en donde se prepararon, no comparto esa idea tuya, me decía así. Pero mi planteamiento es ese. Durante 7 meses, desde noviembre de 1823 hasta junio de 1824, las tropas patriotas estuvieron acantonadas en el Callejón de Huaylas, especialmente las que llegaron con Bolívar, los 3.500 soldados colombianos de la Gran Colombia, ¿no? Ellos estuvieron ahí, que fueron los que llamamos pues, los guerreros de élite, los soldados a sueldo y que tenían ya experiencia militar. Ellos se formaron en Huaylas y de Huaylas van a pasar a Huánuco, porque hay que ser claros en este tema, ¿no? La lucha por la independencia no tenía un escenario fijo. Cuando llega Bolívar, llega en persecución de Ribagüero, hace un par de horas hemos visto la publicación de su obra, Las Memorias de Purmonena, donde él relata. Él ha sido el primer presidente que hemos tenido, Ribagüero, y tenía una idea nacionalista. Dijo, ante el fracaso de San Martín, que ya se ha retirado y que no ha aportado nada bueno, tenemos que luchar los propios peruanos para eliminar y derrotar a los españoles. Y hagamos un ejército nacional. Y él se oponía a la presencia de Simón Bolívar, que era de muchos que tenían esa idea, ¿no? No quería que venga Bolívar. Y preparó un ejército. Lamentablemente ese ejército fracasó pues, en la campaña del sur y en la segunda campaña de intermedios que se llama. Y ahí es que viene el problema de que el Congreso lo destituye a Ribagüero, Ribagüero no hace caso de esta destitución y se viene a vivir a Huaraz, desconociendo todo lo anterior. Cuando viene Simón Bolívar al Perú en septiembre, hace tratos con él, viendo que esto no funciona. En noviembre, el 23 de noviembre, llega con toda su tropa a Huaraz con sus 3.500 soldados en persecución de Ribagüero. Ya sus tropas, la tropa de Ribagüero se habían dispersado. Posteriormente, muchos de ellos integrarían el ejército patriota. Y toda la resistencia que hubo en Huaylas contra Bolívar, con los meses tuvo que cambiar la opinión de la gente, ¿no? Y aceptar que ya estábamos en la etapa bolivariana, pues, sobre los hechos consumados. Pero reitero, Bolívar se dio cuenta que el Callejón de Huaylas, que es un valle estrechísimo, era ideal para hacer emboscadas, y si el ejército español llegaba en su búsqueda, ahí podía derrotarlo. Y los primeros meses lo que él planteaba es que hay que hacer un desierto, decía, entre nosotros y los realistas, y por ello a Huaylas lo convierte en tierra arrasada. Y mis paisanos mis antepasados tuvieron que aceptar todo ello,
a la vez que alimentaban en su territorio a 3.500 soldados, que con el correr del tiempo llegaron a ser 7. Los mismos huaylinos de las partidas guerrilleras que creó este señor Luis Uriaga han sido quienes han podido integrar a los batallones colombianos. Y por ello es que no se encuentran nombres huaylinos, de patriotas huaylinos, en la relación de los vencedores de Junín y Ayacucho, porque estaban integrados y han pasado como si fueran soldados colombianos. Y tú encuentras apellidos muy andinos, hay unos quispes ahí en la lista de soldados colombianos que son soldados peruanos. Bueno, todo ese hecho marca el preludio, repito, de la batalla de Junín y Ayacucho. Ahí se prepararon. Hay cartas de Sucre en respuesta a las de Bolívar, en que Bolívar le dice, ¿no? Prepáralos bien, hazlos caminar 15 leguas por día, con todo su armamento. Y de vez en cuando le dice, hazlo pasar por la cordillera. Mejor dicho, toda la cordillera blanca, que es una altura bravísima, tienen que cruzar por 3 pasos que hay allá, del Callejón de Huaylas a la zona de Conchucos. Y lo han hecho con mucha vehemencia para prepararse a esto, ¿no? A las alturas de Junín, porque eran soldados que provenían de los llanos. Y claro, ese ejército era multinacional, pero una gran mayoría de la gente de los llanos o argentinos saben que vivían en las zonas bajas. Tenían que prepararse para los rigores de estas alturas y para enfrentar a un ejército invencible, 14 años invencible, como eran los benditos soldados españoles, que eran fuertes, ¿no? Y esto, detrás de cámaras, repito, la preparación en Huaylas está narrada en este libro. Ayer inauguraron esta muestra tan importante en la noche, y ahí está con el QR, lo he bajado, donde está la carta de Sucre, del 24 de mayo, en que ordena al que ha sido luego presidente del departamento de Huánuco, Francisco de Otero, Paula de Otero, en que le dice, ¿no? Todas las provisiones tienes que hacerlas pasar y preparar para el paso de la guerra. Bien, entonces, centrándome en el tema del libro, lo importante es eso. Eliseo Talancha ha resumido todo el trabajo que se ha dado. Miren, para venir nosotros a este encuentro, hemos tenido que planificar. Entre 4 personas, es toda una planificación. ¿A qué hora salimos? ¿Cuándo salimos? ¿A qué hora llegamos? ¿Dónde nos alojamos? Etcétera. Y es un problema. Organizar este evento también ha de ser un gran problema para 500 personas. Pero movilizar a 9.000 soldados, eso debió ser cosa grande. Eso lo hizo Sucre. El 2 de agosto se reunieron en Rancas los 9.000 por primera vez, porque salieron de Huaylas un 14 y 15 de junio de 1824. Saliendo de Huaylas, el paso que hacen durante 1 mes y medio por Huánuco es el tramo que está narrado en el primer capítulo del libro de Eliseo Talancha. Y cómo los huanuqueños forman sus batallones, cómo se forma el batallón Huánuco, que es famoso el batallón Huánuco. Cómo desde ahí, este señor, el que he repetido el nombre, Francisco de Pablo Otero, se convierte en el jefe guerrillero por autonomacia, porque sin las guerrillas no podría haber el apoyo que se le dio y el triunfo no podía haberse garantizado ni en Junín ni en Ayacucho. Y ese es un tema valioso. Este es un aporte importante de este libro de Eliseo Talancha, cuando nos habla que realmente son los huanuqueños que integraron partidas de guerrilleras, huaylinos que venían con ellos en las partidas de guerrilleras, quienes han facilitado el trabajo a Sucre en la planificación de este paso tan importante, porque miren ustedes, salieron de Huaylas en junio, a mediados de junio. Mediados de julio estaba en Huánuco, mediados del tema, mediados de julio, y estaban por aquí cerca a Pasco, y ya para mediados de agosto habían conseguido el triunfo de Junín, 2 meses, y darían otros 3 meses más para lo de Ayacucho. Todo ello está narrado con bastante detalle, con mucha documentación histórica, porque no es que acá yo invento, no. Eliseo Talancha tiene la rigurosidad científica que nos ha dado la maestría de San Marcos para documentarse bien y transcribir los documentos que van a abundar a su teoría de que ha sido una guerra de posiciones, una guerra de acumulación de fuerzas. Y ahí él incluye toda la teoría que nos han enseñado en la San Marcos para ponerle esa base, que es la base actual. Él no se basa, por decir, en el famoso José Barallanos, que en el año 59 escribió en la monumental obra La historia de Huánuco estos pasajes.
No, ella trae la teoría moderna. Como hablábamos en la mañana, se hablaba muy bonito y nos hablaba Cecilia Méndez de Tilly, la teoría de Tilly sobre coerción y capital, está acá. ¿No? La teoría de Antonio Anino sobre que estamos viviendo una etapa de lo que se llama pues las soberanías en lucha, que es la soberanía hispana sobre la soberanía americana que tenía que sobresalir. Y todo ello, ¿no? La de Acemoglu y Robinson, que plantean que existe una ley de hierro de la oligarquía que no permite que los pobres triunfen. Lo que sucedió tras el triunfo de Ayacucho, los pobres hemos seguido siendo pobres. El campesino que tanto se luchó, que el indígena que tenía esperanzas, ya se habló que desde 1810, el 12, con el tema de Cádiz, se les habló de ciudadanía y querían hacer esto, ya no pudieron hacerlo más. Pues bien, entonces todos estos temas nos ha hablado nuestro querido Eliseo en este libro, que es tan importante y tan valioso. Yo lo felicito porque realmente, con eso termino, aportes como este son importantes. Ahora que estamos ya finalizando la celebración de la independencia, el mensaje de Eliseo Talancha es claro en este libro. Así como los antepasados lucharon por defender la libertad, la independencia, 200 años después nuestra lucha tiene que ser para enfrentar a la corrupción y enfrentar el desgobierno que tenemos. Muchas gracias. Ok, como no hay una moderadora, que lo tengo que ir cortando porque ya me está quitando sino el espacio para mí para poder presentar. Entonces yo tengo un pequeño texto que es el que voy a leer y no saben el gusto que me da encontrarme realmente con ellos, con los cuales hemos tenido oportunidad de compartir en San Marcos y dialogar mucho sobre las historias regionales. Voy a hablar de ese libro que están viendo entonces y señalo, Huánuco Huánuco es un espacio clave en el proceso de independencia del centro del Perú y este libro lo demuestra. Con una trepidante narrativa, Eliseo Talancha, abogado historiador, nos explica progresivamente cómo Huánuco se convierte en el espacio patriota clave para la campaña de la Sierra en la Guerra de Independencia. En el libro se entrecruza la conocida historia nacional con la muy poca conocida historia regional de Huánuco y el resultado es una apertura de la frontera de lo que conocemos, significa e implica la independencia. Eso es lo interesante. Porque no es que vamos a construir una nueva independencia, el proceso de independencia es nacional, hoy es nacional, en el pasado no lo era. Y acercarnos a las regiones nos permite ver los matices que hay en un proceso tan complejo como viene a ser la construcción. La independencia es una coyuntura, la construcción republicana. Por eso es importante, por lo mismo, resaltar la estructura del libro. Particularmente, el libro está centrado entre 1823 y 24 y el autor va desenvolviendo los diversos hechos que permiten que Huánuco se consolide como una región independentista. El primer capítulo trata de los hombres de la región, aquellos montoneros y guerrilleros que formaron el batallón Huánuco. Desde Otero, jefe de la guerrilla, pasando por la problemática presencia e influencia de Ribagüero en pugna con Torretagle y la compleja situación que tuvieron que enfrentar los montoneros que los lleva a aceptar una segunda jefatura guerrillera en manos de Francisco Pablo Otero, que es un punto interesantísimo para discutir incluso con otros como Pío, que también trabajan lo de la Sierra Central, porque Pablo Otero es rioplatense. Es interesante, no es indio, no es criollo, es un rioplatense criollo. En todo caso, los destinos del eje norte de la otrora Intendencia Tarma, porque es la Intendencia, como he dicho antes, resulta muy interesante para entender cómo se construyen las regiones. Cerro Pasco está en el medio, y el norte de la Intendencia de Tarma tiene a Huánuco como espacio clave. Y el sur de la Intendencia de Tarma tiene a Huancayo como espacio clave. En todo caso, entonces, los destinos del eje norte de la otra Intendencia de Tarma estuvo vinculado a Trujillo. Huánuco, Panatao y Guamalíes es y sale por Trujillo. ¿De acuerdo? Entonces estuvo vinculado a Trujillo y nos encontramos que esta afirmación es visible en el segundo capítulo del libro cuando Talancha nos ofrece su visión huanuqueña, por decir, de cómo se fueron dando los eventos que determinaron la conversión de la región y su espacio en los cuarteles patriotas de la campaña de la Sierra. No podemos desligar Huaylas de Huánuco. ¿Me dejo comprender? Porque forman parte de una región, aunque sean autónomos los espacios.
Aquí perfila, desde Huánuco, los intereses que hicieron llegar a Bolívar a la región. Primero entendiendo la problemática de un guerrillero, jefe militar del batallón Huánuco, como el cusqueño Marcelino Carreño, fiel a su presidente José de la Riva Agüero, opositor a Bolívar, quien a la caída de Riva Agüero lo deja dudoso, no sabe de qué lado optar, ¿no es cierto? ¿Quién está en la verdad? Pero Bolívar será el personaje clave de la definición, ni Torretagle, ni Riva Agüero, ni el Congreso. ¿De acuerdo? Bolívar va a ser el personaje clave de la definición. Huánuco, gracias a Bolívar, queda sancionado como espacio independiente con los hombres del batallón del mismo nombre, del batallón Huánuco, y compodados militarmente al batallón número 1, que nos remite a los avatares de los neogranadinos en esta tierra. Porque sí, pues vinieron colombianos, no son colombianos, son neogranadinos. ¿De acuerdo? Con el batallón Bogotá y finalmente la presencia indiscutible del genial táctico militar Mariscal Sucre. La amenaza realista, sin embargo, a pesar de que todo el norte está independiente, siempre está presente. Como en cualquier lugar del espacio liberado por los insurgentes ahora patriotas, entre los locales puede emerger quien está a favor del rey, y más aún cuando se trata de Huánuco, por su ubicación estratégica en términos de su riqueza agrícola, pero también, y quizás sobre todo, por los vínculos con la ceja de selva. El tercer capítulo se centra en la presencia de Bolívar en las tierras de Huánuco y cómo desde allí, y confiando plenamente en su táctico José Antonio de Sucre, se reconfirma en lo conocido. La guerra definitivamente tendría que darse por la sierra. Los malos comportamientos de los patriotas son importantes. Todavía no se imponía lo que poco después establecería Bolívar con razzias generales para conseguir abastecimientos y de todo tipo de apoyo. Recordemos que la posición de San Martín y de la primera campaña de la guerra es tratar de negociar los abastos de la guerra. Ya con Bolívar es declarada, o sea, realmente la guerra es no solamente a sangre de fuego, la guerra no es por gracia de Dios, y él lo dice, sino que hay que conseguirla como se dé el lugar, ¿de acuerdo? Entonces, los malos comportamientos de los patriotas son importantes. Todavía no se imponía lo que he dicho, lo que poco después establecería Bolívar con razzias generales para conseguir abastecimientos y todo tipo de apoyo. Nunca hay mucho tiempo para disciplinar reclutas, y la problemática de los hombres para la tropa se convierte en un punto interesante. Miguel Fano hace lo mejor que puede, pero no solo falta bastimentos y aprovisionamiento, sino sobre todo los oficiales, cito, se muestran disgustados por carecer de la investidura de sus respectivos despachos, es decir, su reconocimiento social y pecuniario. O sea, estamos en plena guerra y están diciendo, no me reconocen lo suficiente, ¿no? Uno está pensando que la guerra es todo, y no, están ocupados en su representación social. Pero también está mencionado el mal ejemplo de personajes como Luis Arias, que traicionó la causa y se pasó al otro bando. Finalmente, la táctica realista era dejar papeles de perdón, como enfrentar las deserciones, o quizás mejor, el tránsito entre opciones liberales republicanas y monarquistas, que en el fondo deben haber remitido a intereses de la verdadera patria en la época, lo que hoy es la patria chica. Una muestra de la complejidad de los problemas que no solo se daban en la tropa y entre la tropa, sino también con los oficiales y entre los oficiales. Pero como vemos, además se pone en marcha una verdadera maquinaria patriota que hará que todos los jefes coincidan en Huánuco y sus alrededores en tránsito a Cerro Pasco y el centro del Perú. Literalmente, el centro del Perú está en algún lugar entre la laguna Chinchaycocha y el inicio del Guayaga, justamente al borde del Guayaga está Huánuco, ¿de acuerdo? El Huánuco y el Marañón, es el Guayaga y el Marañón. El accionar de Sánchez Carrión, enfermo pero convencido de Bolívar, O'Connor y por supuesto Sucre, no hacen más que para preparar la gran entrada del Libertador, quien gobierna desde la zona. Borra del escalafón militar, Bolívar borra del escalafón militar a los que se plegaron a los realistas y se refugiaron en el Callao. Pero Bolívar, el gran libertador, era un hombre, y como tal también tenía un lado miserable. La lancha recoge de Barayanos la anécdota de cómo en Huánuco se tuvo que ocultar y hacer escapar a una mujer que atrajo al personaje, aún afrontando las iras temibles del Libertador. Uno entre varios casos conocidos de abusos de mujeres por parte del Bolívar, bueno, que no vale la pena recordar. Centrémonos en el hombre
Una vida tiene muchos claroscuros, pero el Libertador vuelve a emerger como tal en su último capítulo. La conclusión de la narrativa, porque nos describe el tramo final, aquel que nos lleva de Huánuco a Junín y finalmente a Ayacucho. La ruta de la independencia nos lleva a percibir el esfuerzo humano de las travesías, las estrategias, las enfermedades de la que el mismo Bolívar acaba de salir, la necesidad de abastecimiento y por tanto las paradas en la ruta. El Libertador se establece en Guariaca, cerca de Cerro Pasco, en Rancas. América es la esperanza del universo y gente de todo el subcontinente y más allá están presentes. 10.000 hombres con 3.500 peruanos en cuanto a ejército. ¿Cuántos más no estarán contados? ¿Cuántos serán campesinos, montoneros, que llegan y pelean sin formar parte de un ejército organizado? La narración de la batalla de Junín es acuciosa. La batalla de Ayacucho estaba servida. Pero Talancha no deja de comentarnos lo que sucede en esos 126 días que separan a la batalla de Junín de la batalla de Ayacucho. La labor gubernativa de Sánchez Carrión en Huánuco se traslada con la persona a Huancayo, a Huamanga, a Tarma, a Chancay. Mientras los sucesos se deslizan y finalmente se da la batalla de Ayacucho, la labor administrativa ha continuado en todo momento y el departamento de Huánuco se en recuerdo de esa pequeña gran batalla de 45 minutos apenas. O sea, la vida cotidiana implica que vas ganando y vas organizando cómo vas a vivir. O sea, tienes que poner algún tipo de orden. Mientras tanto que recordamos el esquema del libro, se debe anotar los múltiples tópicos a ser estudiados, unos transversales a toda la etapa, otros particulares a Huánuco. Como por ejemplo, es un tema que voy a resaltar, he reseñado los 4 capítulos, pero el tema que a mí me apasiona es con respecto a la ceja de selva y el lado oriental de los Andes. Si se dan cuenta, siempre pensamos el lado occidental de los Andes y el mar, pero Huánuco está al otro lado. Y ese otro lado es el definitivo para la independencia. De ahí tienen que venir los bastimentos. Sino ¿de dónde? ¿De acuerdo? Entonces, es conocido que Tarma es la puerta de entrada tradicional a la ceja de selva centro-norte, la ruta de los Antis, aquella por la que se transita al otro lado de los Andes. Es más, Huanta engancha con esa ruta y no es tan, digamos, proclive a la independencia. ¿De acuerdo? Pero si esta villa Tarma es la que ejerce el control, Huánuco es la zona controlada desde donde la riqueza se extiende y como está ubicada a la vera del Guayaga, resulta clave porque controla el río. Que nunca miramos que si hay que controlar los ríos. Su historia es muy rica, desde el siglo XVI y su opción autonomista e individual queda marcado por su derrotero. Eso no lo trabaja Talancha, pero recordemos, fue fundada como León de los Caballeros de Huánuco, mantiene su productividad y particularidad a lo largo del siglo XVII y cuando las reglas del juego comienzan a ser cambiadas por las autoridades españolas en el marco de las reformas borbónicas, se dan pequeñas pero crecientes sazonadas y cuya culminación es la rebelión de Huánuco de 1812-1813. ¿Por qué lo menciono? Porque no es casual que siendo los rebeldes de 1812-13 el primer liberalismo, ¿cómo le llaman? Luego tengan una opción declarada por la independencia, pues. No es casual. Entonces, cual Rayuela de Cortázar, el libro puede ser sujeto a múltiples lecturas porque cada capítulo tiene sentido en sí mismo. De esas lecturas es posible aprender sobre la independencia de Huánuco y la del Perú. El texto se sustenta en citas y material documental sumamente rico y de esa riqueza escogemos unos cuantos puntos para comentar. Por ejemplo, pensar la hidrografía de la selva como una posible ruta de salida de los ejércitos realistas, al menos del virrey. Como yo digo, cuando puse Atrapado sin salida, ¿por dónde puede escapar el virrey si está acá en Huamanga? A ver, señores huamanguinos, ¿por dónde salen ustedes? Pero es que esa parte está controlada por los españoles. ¿Por dónde salen? La selva, pues. Y la ruta estudiada es desde Tarma, Junín lo corta. Pero miren todo lo que podemos ir reflexionando porque Huánuco también está ahí. Ahí es donde van a ponerle el capital, la cabeza del ejército patriota. Si bien pueden hablar de Lima, la costa, Sucre
es el táctico y está organizando desde esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, luego también nos enteramos de todas las pequeñas grandes necesidades. Yo ahora he caminado por Huamanga y decía, ¿se pueden pensar ustedes su tierra? Piensen 1000 caballos. ¿Por dónde los haces caminar? Las pequeñas grandes necesidades. No solamente son grandes estrategias, grandes militares, grandes batallas, sino todo un conjunto de aparentemente cosas insignificantes. Comida diaria, ropa, armas, que si se piensan de uno en uno, pues no supone mayor cosa. Pero se tratan de 5.000, 6.000, 7.000 hombres de un lado y también del otro. ¿De acuerdo? Entonces, la situación cambia totalmente. Hay toda una logística que debe ser implementada y que supone abastecimientos, no solo de lugares cercanos, que rápidamente debieron ser agotados. Apenas llega el ejército español en una semana, cada 2 semanas ya no debe tener que comer. Entonces tienen que tener rutas de abastecimiento. Y se sabe que Sucre, y lo dice también, construye arriba o reutiliza a los ambos prehispánicos para llenar comida. Entonces, quizás los oficiales cívicos, me parece genial esa categoría, no lo discute. ¿Qué es un oficial cívico? Es un nombre que sorprende, remite a gente civil vinculada a la guerra. Vemos además cómo se cruza con la vida nacional los pleitos entre Ribagüero y Torretagle, que abren el camino definitivamente a Bolívar, un foráneo que termina siendo un personaje de consenso, curiosamente, entre los locales. ¿Cómo y por qué Carreño termina volviéndose patriota? Pues acogiendo la figura de Bolívar. Y si Carreño lo hizo, ¿por qué no otros también? O sea, más como figura de conciencia, de consenso entre los locales, como el gran libertador. ¿Quién concilia entre las autoridades como Paulo Otero y el reciente nombrado presidente del departamento de Huánuco? Porque se pelean. Paulo Otero es el que como maneja a los montoneros, pero hay un prefecto, hay una autoridad que dice yo soy la autoridad, tú no eres nadie. Pero todo el mundo le hace caso a Francisco Paulo Otero. Competencias. Luego, el camino de un foráneo que no es extranjero como Sucre resulta interesante para entender cómo en esos cortos pero sumamente densos años de 1823 y 24, cómo va creciendo el ejército que dirige. Sucre primero tiene un ejército que es auxiliar, o sea, llega y está de auxiliar. Luego va a tener un colombiano-peruano, un mixto, un ejército mixto. Y finalmente un ejército único y unido. Si se dan cuenta, también lo podemos extrapolar por la independencia. Al principio llegan unos a ayudar, luego se están mezclando todos los que están peleando acá y los que están ahí, y luego todos pelean. Y Ayacucho, por eso es el punto donde se encuentran todos. ¿Dónde podemos encontrar esa información? En este libro. ¿De acuerdo? Entonces, ciertamente el resumen espectacular de cómo fue creciendo la guerra con San Martín, el problema de su salida y las situaciones que se establecieron a su alrededor, enfrentados como auxiliares, incluso los montoneros que peleaban por los dos bandos, todavía no incorporados al ejército. Luego la combinación, la guerra requería la participación de muchos, no solo de los peruanos, y se combinan esfuerzos que finalmente se dan en Junín y en Ayacucho. Es una respuesta unida, el punto culminante. Como vemos, hay muchos temas que podemos hablar si se lee cuidadosamente este texto. El libro de Eliseo Talancha es ciertamente un aporte triple a la historia de Huánuco, a la historia de la independencia del Perú, pero también a la historia del bloque sudamericano. Muchas gracias. Bueno, a las 6:30 teníamos que terminar, no sé si serán 6:30. ¿Sí? Ya, estamos en el tiempo justo. Les invito a que sigan. Hay todavía. No, te falta a ti. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir a la presentación de mi nuevo hijo. Y muchas gracias por las generosas palabras de mi colega José Antonio Salazar Mejía y de nuestra distinguida maestra, la doctora Susana Aldana, quien prácticamente me ha ahorrado decir algunas cosas, porque ha radiografiado prácticamente el contenido del libro. Sin embargo, yo quiero hacer algunas acotaciones.
En primer lugar, llegamos a un bicentenario y creo que esta es una bendición de Dios. Y llegamos a un bicentenario de la Revolución Doceañista. Llegamos a un bicentenario de la independencia de Huánuco. Llegamos a un bicentenario de la independencia del Perú, la independencia de Lima, diríamos. Y ahora arribamos al bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Creo yo que el tiempo y la historia nos ha reservado este espacio. Ya no vamos a llegar al tricentenario. Habrán seguramente otras posturas, otras perspectivas, otros discursos. Pero aquí lo que nosotros hemos querido dejar como testimonio es la visibilización del aporte de las regiones. Entonces, utilizamos la historia regional para introducir nuevos actores, para poder visibilizar a nuevos protagonistas y tener una lectura descentralizada que sea inclusiva. Ese, creo yo, es nuestra primera preocupación, porque siempre en la historiografía oficial encontramos, bueno, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho. Entonces la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y cómo así es que el Ejército Libertador llega a Junín? ¿Qué pasó en ese recorrido, en ese lapso, en ese trance? Entonces eso no nos dice la historia oficial. Y lo que yo he querido hacer es eso, darle una respuesta a eso. O sea, ¿qué pasó? Nosotros, los abogados, cuando construimos una teoría del caso, construimos circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Es decir, hablando en historia, el antes, el durante y el después. A nosotros siempre nos cuentan el después. El tema es saber qué ocurrió antes. Y lo que nosotros aquí narramos, relatamos en este libro, es el antes, el durante y también el después, las consecuencias de las batallas de Junín y también la de Ayacucho. En lo que es el antes, prácticamente lo que nosotros desarrollamos es dos conceptos. Uno, la guerra de posiciones. La guerra de posiciones en la que Bolívar tenía claramente establecido que el desenlace de la guerra se debería de producir en la sierra. Y estas dos batallas, Junín y Ayacucho, se producen en la sierra. Segundo, el ámbito geográfico en la que se desenvuelve la guerra, la batalla de Junín de manera particular, es en el departamento de Huánuco. Entonces, Huánuco tiene que ser visibilizado como el centro, como diríamos militarmente, el teatro de operaciones, porque era la capital del departamento. Y es ahí en la que se venía organizando todo el pase, el desplazamiento de las tropas que venían del norte hacia la región central en busca de los realistas acantonados en el Valle del Mantaro bajo el mando de Canterac. Entonces aquí hay una guerra de posiciones que va a obligar a Bolívar a dar instrucciones a Sucre y Sucre a su vez a Otero para ir delineando lo que vendría a ser la ruta, ¿no? Para ir haciendo labor de inteligencia, para ver dónde se van a acantonar, en qué lugares van a descansar, dónde se van a establecer los cuarteles, cuáles son las zonas que van a ofrecer las mejores condiciones económicas en víveres. Entonces, eso es lo que nosotros aquí relatamos. La ruta en cuanto a lo que es la guerra de posiciones para poder acercarse y establecerse lo más cerca y darle el encuentro a los realistas. Y ahí hay un trabajo que realiza Sucre, Otero, que conocía perfectamente la región, O'Connor, Altaus, y toda una serie de personajes que nosotros hacemos desfilar en este trabajo. Pero aunado a ello, va también el otro concepto que desarrollamos, es el de la guerra de los recursos. Entonces, para el sostenimiento del ejército patriota, con todos esos batallones, como muy bien precisa la doctora Susana, era necesario, pues, ver cómo así se sostenía, ¿no? Al ejército, a los batallones. Ayer yo escuché una extraordinaria ponencia de nuestro amigo del batallón del Istmo, de los panameños. O sea, uno de los tantos con Voltígero, con Bogotá.
que han recorrido en Huánuco. Entonces, ha habido esta guerra de recursos, tanto del lado patriota como también del lado realista, que frecuentemente acechaba, amenazaba con incursionar y tomar Huánuco, porque Huánuco ha sido una región que, quiero enfatizar, no ha sido tomada por los españoles. No ingresaron los españoles, y ese es otro tema que seguramente debe ameritar también otras lecturas. Pero como quiera que el yacimiento minero de Cerro de Pasco era el nervio de la guerra, porque sin la economía no se podía sostener la guerra, siempre los realistas incursionaban y amenazaban con pasar hacia Huánuco y explorar esas zonas hacia la selva, por la ruta de Panao, por Posuso, coger lo que es el Huallaga, pero también el Pachitea, mirando hacia el Atlántico. En este libro, en un resumen, algún amigo que lo ha leído, ¿no?, me dijo, este libro se llama Huánuco. Y yo le dije, bueno, en son de broma, le dije, y seguramente entonces estás tocando un pueblo. Y yo creo que aquí se resume también la participación de los hombres de Huánuco, de los pueblos de Huánuco. Y aquí nosotros visibilizamos dos unidades, dos cuerpos. Uno, el batallón Huánuco en la infantería, bajo el mando de Otero. Este batallón Huánuco participó con el nombre de batallón número 1 en Junín y en Ayacucho. Eso es algo que debemos de evidenciar. En segundo lugar, tenemos la caballería. La caballería que estaba formada y organizada en Huánuco, inicialmente bajo Marcelino Carreño, en el gobierno de Ribagüero, y luego ya bajo el mando de Francisco de Aldao, que también participa en Junín, con el nombre de húsares de Huánuco, pero integrado al cuerpo, al regimiento de húsares del Perú, y que ha tenido una participación que nosotros ya sabemos que ha sido vital, decisiva en circunstancias que prácticamente la derrota era cantada. Entonces nosotros visibilizamos la formación, la organización, la participación de estos dos cuerpos militares que se han formado a partir de las guerrillas y que luego ya han sido incorporadas oficialmente al ejército patriota. Creo que ese es un aporte fundamental de los hombres y de los pueblos de Huánuco. También aquí, como muy bien ha puntualizado José Antonio, plasmamos pues la obra gubernativa, ¿no?, de Bolívar, como ha dicho la autora Susana Aldana, en la gestión gubernamental del país, del naciente Estado republicano. No solamente estaba el trabajo de Bolívar, sino también de su secretario, de quien ejercía todo el mando, tenía a cargo la parte de la administración pública del Estado naciente. Me estoy refiriendo a José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y a lo mejor yo quisiera introducir otro concepto más, ¿no?, porque este texto da para muchas lecturas, para muchas visiones, para muchas interpretaciones, ¿no? Hemos tratado de encontrar las mayores fuentes posibles. Obviamente que, como decía mi maestro Arellanos, en la historia no hay nada ni definitivo ni lo erudito. Y nos encontramos y nos topamos, ¿no?, con muchas fuentes que no hemos utilizado. Pero aquí en el trabajo hay material del cual se pueden emplear para otras visiones, para otras lecturas. Lo más importante y lo más fundamental, creo yo, y eso es lo que nos motiva a venir aquí hasta Ayacucho, siguiendo el rastro y el espíritu de Otero, de ese otro personaje, creo que al que hay que reivindicar. Mucho hablamos de Sucre, de Bolívar, de Necochea, de Errázuriz, pero ¿y dónde está Otero, no? En toda la historiografía, en todo el discurso, en toda la narrativa, ¿cuál es el papel de Otero, no? Y Otero yo creo que es un personaje fundamental, relevante, dentro de este proceso, en la recta final, en la campaña final del proceso independentista, ¿no? Y bueno, una de las consecuencias finales es que en homenaje a la gloriosa batalla de Junín, el departamento de Huánuco cambia de nombre. Así como toma el nombre en el 23, con el Congreso Constituyente del 23, a raíz, ¿no?, como parte de las efemérides, de los festejos, ¿no?, Bolívar cambia el nombre de departamento
de Huánuco por el de Junín, y se va a desplegar una serie de acciones y de actividades. Lo que hemos querido evidenciar en nuestro nuevo hijo, que es parte de todo un proyecto. Como lo ha dicho José Antonio, nosotros venimos trabajando la independencia desde 1812 hasta 1826. Este trabajo solamente se centra a lo que es 23, 24 y algunos aspectos del 25 y del 26. Si Dios lo permite, a fines de año o el año entrante vamos a estar publicando nuestro próximo trabajo, reuniendo ya el periodo de 1812 a 1822. Así que, y nada, muy agradecidos a ustedes por su concurrencia, por su presencia aquí, y la generosa intervención de José Antonio y nuestra distinguida maestra, la doctora Susana Aldana. Muchísimas gracias.